El acogimiento familiar es una de las alternativas que las administraciones públicas ofrecen a los menores que, por diferentes problemas, viven fuera de su hogar, ya que el medio familiar es el mejor entorno para el desarrollo de los niños. Un hogar para cada niño, programa de formación y apoyo para el acogimiento familiar, es un curso que ofrece la UNED con la experiencia de Aldeas Infantiles SOS para proporcionar calidad en el cuidado de los niños fuera de su familia biológica. Llega un momento en que el acogimiento se termina, puesto que se trata de un proceso que tiene un principio y un final. Hoy queremos reflexionar sobre la despedida, un momento difícil para las familias. Para ello contamos con algunos protagonistas que nos van a narrar en primera persona cómo viven este proceso. Buenos días, mi nombre es Marifé Rodríguez, soy profesora de la Facultad de Psicología de la UNED. Y vamos a comenzar este programa de radio, que es una serie de programas de radio, está inserto en una serie de programas de radio sobre el acogimiento familiar en el que ya venimos trabajando y en el que, bueno, más que casi un programa de radio, casi es una charla entre amigos en el que queremos compartir nuestras experiencias, contamos con familias de acogida y queremos que compartan sus experiencias con nosotros para explicarnos un poquito más sobre el proceso de acogimiento familiar, en el que esta universidad ha puesto un especial empeño en promocionar la formación y la investigación sobre el acogimiento familiar. En primer lugar, contamos con Begoña Castaño. Begoña ya ha participado en otros programas de radio, ella es pedagoga y tiene una amplia experiencia en familias de acogida. Y me gustaría, Begoña, que desde esta experiencia que tú tienes de haber trabajado tantos años con familias de acogimiento, que nos contaras un poco esa perspectiva un poco más técnica o más teórica sobre cómo es el proceso de la despedida. Porque es verdad que el acogimiento familiar tiene un principio, tiene un fin, y que las familias acogedoras tienen que tener claras cuáles son las expectativas con las que van a trabajar. Entonces me gustaría que tú, desde esa perspectiva más técnica, con tu amplia experiencia, nos contaras cómo es el proceso de la despedida, qué aspectos hay que tener en cuenta. No sé, cuéntanos un poco, Begoña. El proceso de acogimiento familiar, como medida que es temporal de protección de menores, es un modelo de trabajo complejo. Exige desde el comienzo una adaptación y una coordinación importante entre todos los agentes. Una vez que ya se valora que la medida va a causar un fin, bien porque el niño o la niña pues regresa a su casa, su familia de origen, o va a ser conducido a su familia extensa, se ha resuelto la adopción y en estas circunstancias pues ya va a pasar la comisión de adopción o se hace mayor de edad o a lo mejor pues pasa de una temporalidad más de urgencia a una medida más larga que puede ser más indefinida en otra familia, o bien no se ha adaptado, que también puede suceder. Claro, puede suceder. Pues lo que se hace es planificar ese proceso de cierre. El proceso de cierre se hace técnicamente a través de una serie de documentos que se van organizando en la carpeta del menor, con unas coordinaciones técnicas administrativas y siempre con un canal de comunicación hacia la familia. Bien la familia que lo va a acoger, si en este caso es por una medida más larga de tiempo, o la familia adoptante y sobre todo con la familia que tiene al niño. Esa comunicación es previa para que sepan que la temporalidad pues llega a su fin y vayan preparando desde los objetos que son usuales y habituales en el niño, en su habitación, en su maleta, incluso pues una fiesta de despedida, el poder abrazar a los acogedores y a los hijos de los acogedores, a lo que han sido sus primos o sus hermanos durante esa temporalidad. En el colegio, muchas veces también, que las distancias pues les implica un cambio de nuevo centro escolar, exactamente, pues todo esto va significando que se va cerrando esa etapa. Y es una parte compleja, es una parte necesaria desde el comienzo, de tener claro que va a llegar. Hay una implicación emocional y afectiva importante. Se va el corazón muchas veces detrás de los niños y te ha dejado ahí un recuerdo muy, muy, muy especial, de tal manera que cuando
se ha ido el niño, el bebé o el menor de la casa, se suele hacer una revisión de expectativas con las familias. Con ello lo que se persigue pues, es que la familia recapacite, haga su duelo, piense si está preparado para un acogimiento rápido o lento y en qué condiciones, si lo que necesita es un poquito de impas o hacer pues, un viaje, hacer un descanso, relajarse de alguna manera. O, bueno, pues hay familias que ya tienen una habitualidad del manejo de las salidas y que casi que prefieren que venga otro niño rápidamente y volver a poner la cunita y tener todo preparado en la habitación. Sí, es que yo creo que asociado al concepto de acogimiento familiar está la idea de temporalidad, ¿no? El acogimiento familiar es un proceso que sabemos que tiene un inicio y un final, aunque también veremos que esto tiene sus matices, lo veremos con Cristina, que bueno, ahora nos comentará su experiencia, pero en teoría acogimiento familiar y la idea de que esto es temporal, que no va a ser para siempre, van unidos. Me gustaría que también participara Carlos. Carlos Zarza es padre de acogida. En estos momentos él y su mujer están centrados en el acogimiento de urgencia, aunque ellos también han realizado otro tipo de acogimiento, pero ahora mismo están centrados en el acogimiento de urgencia. Entonces, me gustaría que nos contaras vuestra experiencia en los procesos de despedida y, bueno, pues vamos comentando. Es una pequeña parte dentro del acogimiento, pero muy importante porque te deja huella. O sea, es algo que no puedes evitar. Estás con niños, estás con menores, en este caso nuestros son de urgencia, suelen ser bebés, y aunque sean bebés que lo único que te hacen es sonreír y echarte las manos y tal, pues te dejan huella, ¿no? Y cuanto más tiempo pase, peor, y cuanto más posibles o problemas pueda tener el crío, pues peor también, ¿no? Pero yo creo que cada familia, nosotros ya por costumbre, no hay vacuna contra esto, cada caso es distinto y cada circunstancia también, pero sí que es verdad que poco a poco vas cogiendo unos pequeños hábitos. Cuando sabes que se va, ya te vas mentalizando, te vas preparando. Begoña ha dicho lo de la maleta y es verdad. O sea, el niño se lleva una maleta, tanto física como emocional, y se la tienes que ir rellenando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Nosotros hacemos un pequeño diario, fotos, anécdotas, documentos que hay que entregar a la familia de adopción, que no ha podido vivir esos tiempos con los niños. Procuramos que lo tengan. De alguna forma también nos ayuda en ese momento, según se va preparando, nos vamos despidiendo nosotros. Y luego llega pues el gran momento. El gran momento es cuando lo entregamos, en la situación que sea, y bueno, pues ese momento somos profesionales, entre comillas. O sea, somos los mejores del mundo y sonriendo y muy bien, va a ser lo mejor para él y tal. Y cuando se cierra la puerta, pues habitualmente lloras, porque duele. ¿Y ese momento dónde lo soléis realizar? ¿En vuestra casa? ¿Cómo es? ¿Cómo hacéis esa gestión? Ojalá nos dejaran hacerlo en casa. Es mucho más cercano. La familia no se siente. La familia que viene y conoce a su hijo por primera vez, pues ese momento es súper emocionante y para recordarlo toda la vida. Es muy frío hacerlo en un despacho, mucho más cómodo hacerlo en una casa, ¿no? Pero bueno, en principio ahí no depende de nosotros. La administración y alguna vez la familia adoptiva pretende pues no incrementar vínculos. Bueno, pues es respetable y además no podemos opinar. O sea, es algo que está impuesto así. Pero es mucho más atractivo para la entrega y como familia, de cara a la despedida, como a nosotros como personas humanas, como dirían mis hijos, pues te sientas mejor entregarlo bien. Y eso es una forma de entregarlo bien. Lo entregas, te quedas conforme. Le ves las caras a los padres en un momento determinado en que sí, te quedas con la sensación de que va a estar bien cuidado, va a estar, ¿no? Bien, eso es. Que en un despacho a lo mejor pues todo queda como más frío, más retraído, ¿no? Bueno, pues es una sensación, sobre todo son sensaciones que se te quedan. Sí, es como una sensación de tranquilidad de que ese niño, ese bebé, en vuestro caso, al ser de urgencia. Claro, la despedida además ya de por sí es lo bastante dura, ¿no? Como para que además tengas esa sensación de que podía haber ido mejor. Si va mejor, pues estupendo para todos. Y en tu experiencia, ¿qué cosas crees que facilitan el proceso de despedida y y qué cosas crees que dificultan la despedida? Hace mucho
Yo no me quiero meter con la administración ni con los técnicos, ¿no? Pero son parte fundamental también de este proceso, de todo el proceso del acogimiento. Y deberían de ser un poquito más cercanos, sobre todo a la hora de preguntar y de saber, ¿no? O sea, no es solamente decir, tal día hay que estar aquí que vamos a entregar al niño. No, esto lleva más tiempo, ¿no? O sea, yo entiendo que todos tienen mucho trabajo, es su trabajo, el nuestro es solamente uno, ellos tendrán muchos casos, pero debería poner un poquito más de empatía con las familias y con las familias adoptivas también. La familia adoptiva para ellos no es un niño de acogida, es su hijo, su hija. Lo van a tener para siempre, ¿no? Entonces, el colaborar un poquito más en esa gestión de los sentimientos, ¿no? En estar un poquito más pendiente, una llamadita de vez en cuando, no les falta una visita, una simple llamada, ¿cómo lo lleváis esto? ¿Qué os hace falta? Eso no se suele ver, entonces tú lo tienes que gestionar tú solo. La experiencia a lo mejor nos hace suplir a lo mejor esa falta, a lo mejor cuando llevamos ya unos cuantos, o cada familia es distinta, pero hay muchas familias, y hablo por otros casos, que lo han tenido complicado, lo tienen complicado, no lo gestionan igual y lo pasan peor. Las consecuencias son que lo viven de una manera peor, traumática, y en algunos casos ni siquiera repiten. Nosotros llevamos ya años, pero hay gente que lo ha hecho una vez, dos, no se siente apoyado, no se siente ¿Cuántos bien. niños habéis tenido vosotros en el proceso de acogimiento? Yo no llevo muy bien la cuenta, pero mi mujer dice que andamos alrededor de unos 16, 17... ¿Y todos han sido de urgencia? La mayoría. Sí. Ha habido otros acogimientos de adolescentes anteriores, pero de lo que es acogimiento de urgencia, por ahí andaba. ¿Y uno se acostumbra al proceso de la despedida? No. No, lo he dicho no es antes, posible, ¿no? No hay vacuna. Duele. Sabes que has hecho algo, crees que has hecho algo bien. Te puedes haber equivocado. Eso no creo que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero yo creo que el que más, el que menos, cuando ya está metido en este tema, en este bonito tema, pues cree que ha hecho algo bueno para el crío sobre todo, ¿no? Y egoístamente yo lo disfruto día a día que está con nosotros. La despedida, la partida es un momento duro, pero bueno, es uno más. O sea, no es... iba a decir la vida sigue, es una frase muy fácil, muy hecha, ¿no? Pero luego con un acogimiento más o menos rápido, o un tiempo que te puedes dar, un viaje, tu trabajo, tu vida, tus hijos, que los tienes ahí y siguen ahí, ¿no? No sé, ahí cada uno lo vive a su manera, pero la despedida es algo, no tiene por qué ser algo traumático. Duele, pero nada más. Como has hablado de tus hijos, vuestros hijos biológicos, ¿cómo viven ese proceso? Todo les llega a ellos un poquito como de refilón. O sea, me refiero a que nosotros somos conscientes de que queremos acoger, somos conscientes de las dificultades, de la despedida, etcétera, etcétera. Ellos, a fin de cuentas, viven en casa. Como cualquier otra cosa, como si hay que cambiar el televisor. Suena así como muy frío, pero bueno, en principio hacen y aceptan lo que hay. En algunos momentos, cuando sobre todo ya son más mayores, pues lógicamente participan. Cuando sobre todo un niño tiene problemas de salud, pues normalmente también participan más, se preocupan más, ¿no? Y en la despedida también. Pero lo ven siempre desde un punto de vista un poquito más alejado, ¿no? Como un paso atrás. Están ahí, lo viven, en algunos casos lo sufren y se equivocan o llaman todavía a un niño que tenemos actual, por ejemplo, en la actualidad no lo llaman con el nombre del anterior, pero como un poquito más distante, ¿no? No son tan conscientes, pero lo viven igual y también lo lloran, por ejemplo, cuando se van y cuando se alegran mucho cuando llega una foto que nos mandan al cabo de los 6 meses, el año y tal, pues mira, fulanito, anda, qué bien. No, son solidarios sin querer, pero de corazón, o sea, que no han puesto nunca ningún problema. Me gustaría también que participara Cristina Inglada. Ella es miembro de ADACAM, de la Asociación Madrileña de Familias Acogedoras. Ella está en un acogimiento permanente, lo cual es un poco, a su vez, también extraño de comprender, pero bueno, me gustaría que nos contaras tu experiencia desde el otro lado, ¿no? Porque vosotros vivís con la espada de Damocles sabiendo que vuestro acogimiento en algún momento va a finalizar o debería de finalizar, pero a la vez lleváis con el menor 10 años, ¿no? Pues me gustaría que nos contaras vuestra experiencia, cómo lo vivís, cómo lo vive vuestros hijos biológicos, cómo lo vive el menor que tenéis en acogida. Bueno, pues la menor que tenemos en acogida, que lleva 10 años con nosotros, pues bueno, en un principio pensábamos que lo llevaba muy bien y aparentemente desde fuera no ha habido problemas con el acogimiento y se desarrolla bien, tiene sus visitas mensuales,
pero bueno, últimamente nos damos cuenta de que no verbaliza, de que no habla del tema, y cuando nosotros lo sacamos, en cuanto rascas un poquito, vienen las lágrimas y el dolor, con lo cual te das cuenta que este acogimiento que parece fácil no es tan fácil para los niños. Los niños acogidos viven desde pequeños, desde el momento del acogimiento, viven una división que es muy difícil de llevar, a pesar en este caso de ser un acogimiento fenomenal, vamos. Y entonces, pues bueno, en el fondo lo que hay es ese miedo a que después de 10 años estar aquí, para ella somos su familia, es su hermano, somos sus padres, sus tíos, sus abuelos, pues ese mundo desaparezca. Ese mundo desaparezca y bueno, pues eso existe, esa posibilidad existe, mientras que hay acogimiento, hay posibilidades. Hombre, es verdad que después de 10 años hay pocas posibilidades ya de que vuelva. Sí, pero parece que en la cabeza, ¿no?, sigue estando esa idea de que... Claro, en su cabeza sigue estando esa posibilidad, ese miedo. Es un miedo que no verbaliza, pero que sí, por ejemplo, cuando duerme, pues duerme mal. Y ella empezaba a decir, ya tiene 11 años, empezaba a decir que quiere tener nuestros apellidos. Y que si en el colegio, en los exámenes, los firma como con nuestros apellidos. Es un paso a quererse acercar a la solidez que tenemos todos en nuestras familias. Nunca nos hemos planteado que ninguno de nosotros vayamos a salir de la familia en la que hemos nacido, ¿no? Y eso es muy duro de sobrellevar. Y entonces, pues claro, ella lo vive así, ella tiene visitas mensuales, pero ella a veces dice cosas como que no se cree en las visitas que sean sus padres. Porque claro, es un caso, os cuento un poquito, es un caso de una niña que con un mes fue dada en un centro de menores y que nosotros la acogimos con 1 año y medio. En ese tiempo la madre se la había llevado una vez y la había vuelto a dejar en el centro. Entonces pues vino con 1 año y medio y bueno, pues nuestro hijo biológico, que se llevan 7 años, pues nada, la acogió fenomenal. Y bueno, pues los contactos, nos hemos dado cuenta que los contactos entre niños en la familia de acogida son más directos y más fáciles que los que hacen con adultos. Adulto. Y entonces, pues bueno, pues estuvo nada, sin ningún problema. Y claro, en todo este tiempo, ella ha tenido siguiendo visitas, ha estado en las visitas, a veces pregunta si tiene que seguir haciendo visitas. Pero claro, para ella, ella dice que sus padres son unos desconocidos, sus biológicos son unos desconocidos. Porque, ¿cómo podemos explicar a las personas que nos están oyendo que sus padres biológicos tienen 12 visitas anuales y que cada visita es de 1 hora, de manera que esos padres biológicos van a estar 12 horas anuales con ese hijo? Ese hijo que en este caso además no creó vínculos, no era muy pequeña, de manera que creo que los técnicos debían de trabajar de alguna otra manera para crear algo de vínculo con esos, aunque es muy difícil con esos biológicos, por lo menos para que si un día se diera el caso de que se quedara siempre con nosotros, esos niños tienen unos biológicos que tienen un derecho a estar, a conocerles y a tener una relación con ellos. Y por eso en todos estos años hay que consolidar de alguna manera, por los técnicos, ese vínculo. Entonces lo vive mal, aunque aparentemente si tú la preguntas te dice que bien. Y para nosotros, pues nosotros asumimos desde el primer día que esto podía suceder, que podría terminar el acogimiento. Sin embargo, nunca pensamos en el dolor que supondría para nuestro hijo biológico, que tiene ahora mismo 18 años y que se llevan muy bien, se quieren mucho, e incluso para la niña, para nuestra hija acogida. El dolor visto en nuestros hijos siempre, y eso lo sabrán todos los padres, es más doloroso que algo que nos hacen a nosotros mismos. Y con eso no habíamos contado al principio cuando asumimos el acogimiento. Pero bueno, son cosas que pasan y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos y a lo mejor más adelante
podríamos pensar en otros acogimientos. Uh-huh. A mí me gustaría, Carlos y Cristina, desde vuestra experiencia, como familias acogedoras de dos tipos, de urgencia y de acogimiento permanente, ¿qué recomendaciones daréis vosotros a las familias que están en ese proceso de despedida, que a lo mejor es su primera vez? ¿Qué recomendaciones le daríais? Y me gustaría que esas recomendaciones se pudieran extender para que familias que se están planteando el acogimiento familiar conozcan bien cuál es el inicio y cuál es el fin de este acogimiento. Entonces, no sé, desde vuestra experiencia, ¿qué recomendaciones daríais? ¿Qué 3 consejos daríais? ¿Qué 2 consejos? ¿Qué consejo diríais para acompañar en ese proceso? Porque al final esto es un duelo, tú te has vinculado con ese niño, has unido tu corazón al corazón de ese niño y lo tienes que cortar. Sabías desde el principio que esto tenía un principio y que, para la redundancia, tenía un principio y tenía un fin, pero una cosa es saberlo y otra cosa es sentirlo. Y una cosa es tenerlo claro sobre el papel y otra cosa es que tu corazón pueda aprender de ello y vivir con ello. No sé, me gustaría que nos dierais alguna recomendación desde vuestra experiencia. La verdad que es, así con poquitas palabras es complicado. pero solamente con la pregunta tal y como la has expuesto es que es verdad, o sea, que es todo eso, ¿no? Desde un punto de vista más frío, más técnico, más teórico, pues está claro que el acogimiento es un comienzo y suele tener un final. Por lo menos en los acogimientos que tenemos nosotros tiene un final. Cuando lleva mucho tiempo, como lo de Cristina, o otras familias que se convierten en permanente, pues con lo que hay que luchar es con la posibilidad de que ocurra. Pero bueno, eso siempre se lleva de otra manera, no digo peor ni mejor. Pero lo que sí tienen que tener claro las familias que vayan a entrar en el tema del acogimiento familiar, del acogimiento de menores, es que tienen que saber, tienen que tener claro que lo hacen por el niño. O sea, no lo tenemos que hacer por nosotros. O sea, disfrutamos, estamos con ellos bien, hacemos algo bueno, creemos, pero lo hace sobre todo pensando que el niño tiene una necesidad y se la vas a poder transmitir, ¿no? Le vas a poder ofrecer todo eso. Y que eso tiene un coste. El coste es para ti a nivel emocional que se va. Y lo tienes que superar. Lo tienes que tener claro desde el primer momento y superarlo después. Puede repetir o no. Hay quien no puede. Pues totalmente asumible también. Pero que yo creo que tenemos corazón para todo. Se nos va un cachito. Pero nos queda mucho. Se va un trocito, ¿no? Se va un cachito, pero tenemos mucho todavía para aguantar y para... Además yo creo que hasta se regenera con el que llega. No hay que... De verdad que no hay que darle miedo a ello, no. Es simplemente algo que ocurre. Cuando tienes una falta normalmente te sueles reponer, ¿no? Entonces pues ahí te faltará un cachito, lo recordarás durante un tiempo. Y el tiempo pues es también... Depende de cada caso y de cada persona. Pero todo pasa y eso también. Hasta el próximo. Muchas veces es hasta el próximo, ¿no? Que luego ya, pues, o montas una habitación única exclusivamente para eso, que también hay casos, o te monta la cuna para no verla, esperando, vuelve a montarla cuando te llegue el siguiente, ¿no? Cada persona tiene su forma de llevarlo. Pero yo de verdad que no, sabiendo dónde nos metemos, que eso lo tiene que saber, teniendo muy claro eso, lo demás es un proceso más. No hay que tenerle ningún miedo ni perder la perspectiva de lo que uno está haciendo y de que la despedida es porque el niño va donde tiene que ir. Uh-huh. Porque si no, para eso tendría 18 hijos y no es plan. Se tienen que ir, o sea, no tiene más. Sí. Yo, además de todo lo que dice Carlos, que estoy totalmente de acuerdo, pues diría que el primer paso que da un acogedor, cualquiera, si es permanente o si es urgente, es en contra del biologismo, supera el biologismo. El biologismo, hay muchas personas en la sociedad que lo tienen y supone que tiene que ser biológico, que los hijos tienen que ser biológicos. Una vez que hemos superado eso, somos acogedores. Porque los vínculos no tienen exactamente que ver con la sangre, tienen que ver con el día a día y con lo que cuenta Carlos, con la actitud y con las ganas que tienes de dar a los demás, en este caso a los niños. Eso por un lado, es decir, que si uno se siente de esta manera, podría ser acogedor. Y en segundo lugar, yo siempre opino que es importante que las personas que quieran ser acogedores, pues que se asocien, que busquen otros acogedores,
porque el contacto con otros acogedores, con sus experiencias, son muy, muy positivos y además acompañan muchísimo. El ser humano, si ve que el de al lado también siente estas cosas, se siente mejor y eso lo necesita. Entonces las asociaciones hacen ese papel ahora mismo y nosotros desde Dancana pues animamos a todo el mundo que quiera acoger a que se asocie para sentirnos acompañados y también para lo que dice Carlos, para conseguir una mejora en el sistema de acogimiento, que es lo que también en el fondo demandamos, ¿no? Me gustaría leer una carta que nos ha llegado de una mamá de acogida, de Cristina López. No sé, a mí es una carta preciosa que solamente de leerla se me ponen un poquito los pelos de punta y me gustaría compartirlo con todo lo que nos están oyendo. Es una carta que resume cómo es el proceso de despedida y cómo ella lo vive, ¿no? El principio y el final de mis historias son el mismo. Una llamada telefónica, la primera para anunciarme la llegada de un melón a nuestra familia, la otra para decirme que se va, que le tenemos que decir adiós. Aunque los días previos a la llamada yo ya sé que la despedida es inminente, pues desde servicios sociales me dicen que se presenta la propuesta en pleno, el día que me llaman lloro y lloro mucho, porque sé con certeza que mi niño o mi niña se va. Se lo digo inmediatamente a mis hijos, porque muchas veces ellos quieren hacer algún dibujo, regalarles un juguete, y yo preparo la carta de despedida, el álbum de fotos y su equipaje. La entrega es el momento más emotivo. Para mí, porque digo adiós para siempre a ese niño. Para la familia que recibe a mi niño, porque lo recupera o experimenta por primera vez la maternidad y la paternidad. Me consta por experiencia propia y de las demás familias que participan en el programa que cada cual resuelve el duelo a su manera. Yo personalmente, para poner punto y final a cada historia, me regalo una noche de cine y teatro con mi chico. Me rodeo de los de siempre, de la excelente compañía de mis amigos y sobre todo recupero con mis hijos el tiempo perdido. Podemos leer cuentos, ir al parque, montar en bicicleta. El día que me siento a colocar las fotos de mi niño en el álbum de recuerdos y soy capaz de no llorar, ese día sé que mi corazón está reparado. Quiero a todos y cada uno de los menores que conviven con nosotros, como si fueran mis hijos, con la seguridad, como decía Goethe, de que la cereza del amor, cuando existe, les hace invulnerables. Escribí esta carta a mi primer bebé, a la niña de mis ojos, a mi pequeña. Mi querida Ana, he sido para ti como una madre y te he querido como una hija. Me siento muy feliz porque te vas con tu abuelo, al que he conocido y al que me parece un hombre bueno y valiente. Te vas fuera de España, a tu tierra, con tu madre, con tu hermano, y allí te esperan tus abuelos, tus tíos y tus primos. Te imagino una vida dichosa y plena, y te digo adiós, casi alegre, porque te llevas en tu corazón mi amor incondicional, la huella de mi alma, que siempre será mía aunque viaje contigo. Quería compartir con vosotros esta carta de una, pues como os decía antes, de una mamá acogedora, porque me parece que es una manera de cerrar el programa, de hablar, de cerrar cómo nos podemos despedir. Como veis, esta mamá cuenta su experiencia y cuenta cómo tiene que llorar y cómo llora ese niño, pero cómo esos niños forman parte de su corazón. Me gustaría que este programa hubiese servido pues, para compartir, para hacer una charla entre amigos, para que los que estáis más allá o a través de las ondas pues sintáis que el acogimiento familiar también merece la pena. Y nada, que sepáis que desde las asociaciones, como decía Cristina, desde la propia UNED, donde tenemos programas de formación para acogimiento familiar, que sepáis que yo creo que siempre hay una mano amiga con la que se puede contar, con la que se puede compartir y que este viaje merece la pena. Que hay familias que lo demuestran, que el acogimiento familiar es una forma de generosidad, es una forma de ser generosos plenamente en la vida y que, pues este viaje merece la pena. Así que nada, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, a Carlos, a Cristina, a Begoña y pues nada, ha sido un placer y nos seguiremos encontrando. Muchas gracias. Gracias.